Muy buenas noches, nos encontramos Jacqueline Bustos y Antonio Bedoya para hacer esta presentación sobre los estudios y documentos previos. Nos pareció importante inicialmente contextualizar un poco para comprender más fácil lo que son los estudios previos sobre el tema de la contratación del Estado y también la planeación. En el ejercicio de la función pública que cumple el Estado y también pues como cumpliendo con el mandato que le hace la Constitución Nacional, el Estado desarrolla una actividad de contratación. A través de terceros y diversas organizaciones, el Estado pues busca cubrir las necesidades que tiene la comunidad. Esto lo hace pues a través de los servicios, bienes y obras públicas que desarrollan estas entidades. Bueno, en cuanto a la planeación, es importante aclarar que planear en materia de contratación estatal implica no solo contar con un plan que consolide y priorice adquisiciones de la entidad, con fundamento, digamos, en las necesidades técnicamente diagnosticadas previamente, sino que también exige la realización de una serie de estudios o de análisis que están orientados a establecer mecanismos económicos transparentes y que estén adecuados para la satisfacción de las necesidades de la comunidad. La planeación también es entendida como la organización lógica y coherente de las metas de cada institución, en este caso territorial, y los recursos que se deben desarrollar en el proyecto. Es un pilar fundamental de la contratación estatal a través de la cual el Estado, para lograr el cumplimiento de estos fines constitucionales, impulsa el desarrollo social y económico del país. Esta etapa, pudiéramos decirlo que es una etapa precontractual y determina en gran medida el éxito o el fracaso de los contratos que se suscriben con cada entidad territorial. Esta planificación resulta ser una labor trascendental en la ejecución de la actividad contractual estatal. La obligación legal que le asiste a todos los funcionarios públicos de adelantar previamente a los procesos contractuales una serie de actividades que garanticen la correcta ejecución de todos los procesos de selección y de los mismos contratos. Da cuenta la trascendentalidad de esta labor previa y del reconocimiento de ello por parte del legislador colombiano al consignar dentro del ordenamiento jurídico que las entidades estatales deben justificar de forma eficaz las razones por las cuales se adelantan los procesos de selección de contratistas, demostrando también el cumplimiento de la normatividad vigente, que es muy importante, y los principios que rigen esta contratación pública. En ese mismo sentido, pues también se debe elaborar un plan de compras, un plan anual de adquisiciones. En este se deben determinar todos los bienes, obras y servicios que pretende adquirir la entidad o el Estado durante todo el año. En el mismo también se deben determinar los costos y precios que tienen estos bienes, obras y servicios que se van a adquirir. También ahí se debe determinar cuál es la modalidad mediante la cual se va a hacer la selección de la persona que va a contratar o el contratista. Allí también se debe especificar la fecha aproximada en la cual la entidad o el Estado pretende iniciar dicho proceso. Hay que anotar también que en este plan anual de adquisiciones, todos los bienes, obras y servicios que se encuentran allí, la entidad o el Estado no está obligado, pues, por decirlo así, a ejecutarlos. Y también también es bueno decir que este plan de adquisiciones debe ser publicado en el SECO. Esto hace parte también, como dice la compañera, de previamente determinar y tratar de identificar unas necesidades que debe cubrir el Estado y también previamente tener esos costos con el fin de evitar de cierta manera más adelante incurrir en gastos que no son, ¿cierto? O pagar costos que no son. Debe tener previamente determinado cuáles van a ser esos costos y también que exactamente cuáles son los servicios, obras que se van a realizar por parte de la entidad. Bueno, los estudios previos son muy importantes y el tema que estamos exponiendo en este momento
están concentrados, están contenidos en el artículo 25 de esta ley al referirse al principio de economía, en el numeral 12, que para la entidad estatal pueda contratar deben contar previamente con los estudios previos y documentos que les servirán del sustento para definir, y es una base para definir la necesidad y el objeto que dio origen al ejercicio de la actividad contractual. Entonces, ahí tenemos varios ítems. Por ejemplo, aparecen los términos de ejecución de la obra, aparece el costo total de la obra, las demás exigencias y especificaciones técnicas, así como las garantías que les serán exigidas a los proponentes para finalmente llegar a la selección de la mejor oferta. También tenemos que en el artículo 8 del decreto 2170 del 2002 se estableció que los estudios previos tendrán lugar de manera previa a la apertura de los procesos de selección y deberían contener al menos la definición de la necesidad, la forma en la que se pretendía satisfacer dicha necesidad, las condiciones del contrato a celebrar, también deben contener el soporte técnico, el económico y el valor, importantísimo, el valor estimado del contrato y el análisis de los riesgos junto con el nivel de extensión de los riesgos amparados por el contratista. Adicionalmente, y por su parte, los estudios y documentos previos a la apertura de un proceso de selección del contratista constituyen la base principal sobre la cual se estructurará el futuro contrato estatal, independientemente del objeto que se contrate. La obligación legal que le asiste a todas las entidades estatales de realizar estos procedimientos previos tiene sustento en un mejor aprovechamiento de los recursos y una mayor ejecución de los contratos estatales. Ello en virtud de la aplicación de los principios de la contratación pública y de la función administrativa, especialmente el principio de la planeación, que es muy importante, como ya lo dijimos anteriormente. Este procedimiento previo de gran trascendencia es visto en ocasiones por las entidades estatales a través de sus servidores públicos como un mero formalismo o simplemente es como un requisito previo bajo una errada interpretación del mandato legal. Pues aquel no es solo un documento que una vez expedido de paso al inicio de la actividad contractual, sino por el contrario, los estudios y los documentos previos que componen una serie de actividades que deben realizar las entidades contratantes con el fin de establecer una verdadera necesidad para adelantar un proceso contractual y los demás aspectos trascendentales, como por ejemplo la normatividad que sustenta el proceso contractual, la población que va a ser beneficiaria de este contrato, los estudios y los análisis de costos de mercados, al igual que los riesgos a los que se puede ver expuesto el cumplimiento del contrato y la modalidad de selección del contratista, entre otros. Entonces, de acuerdo a lo anterior, podemos decir que cualquier falencia que presenten los servidores públicos en las entidades estatales en la elaboración de los estudios y los documentos previos al proceso contractual se podrá ver reflejada sencillamente en una inadecuada e ineficaz ejecución de los contratos, o lo que es más grave aún, en la no ejecución de los mismos contratos. Entonces, ¿qué va a generar aquí? Va a generar una pérdida de dineros del Estado o una pérdida derivado del gasto o del pago de sentencias en contra del Estado, por ejemplo. ¿Por qué? Se generan por los incumplimientos en la elaboración de los estudios y sobre todo en los documentos previos. Muy bien. Estos documentos previos deben tener unos elementos también. Esto se determina en el artículo 20 del decreto 1510 de 2003. Debe contener primero que todo una descripción de la necesidad que va a satisfacer. Claramente se debe especificar cuál servicio es el que se requiere o cuál necesidad en sí es la que va a satisfacer el Estado a la comunidad. También debe explicar claramente el objeto a contratar. Debe especificar pues allí si también se requieren permisos en caso de necesitarlos, si se requieren autorizaciones también debe especificarse, si se trata de una construcción también debe inclusive allí especificarse los documentos técnicos de diseño que se requieren
para este contrato. Se debe estimar allí claramente también cuál es el valor que se estima por el contrato y debe hacerse una justificación sobre este valor, el por qué realmente la obra, el servicio o el bien que se va a comprar tiene ese valor o se va a hacer esa inversión en él. También debe de tener los criterios de la oferta con la que se va a seleccionar la oferta más favorable. O sea, el Estado debe buscar entre los proponentes cuál es la mejor oferta y justificar el por qué escogió estos criterios que lo llevan pues a realmente obtener y entregarle este contrato a la mejor oferta. También debe contener qué garantías le va a exigir la entidad o el Estado a la persona que va a contratar. ¿Cómo va en ese contrato, qué va a contener para que el contratista realmente cumpla con el objeto que se tiene en este contrato? También debe indicar si el proceso contractual se cobija por un acuerdo comercial. Debe incluir aspectos contractuales como son normas civiles, normas comerciales que se van a tener mediante el contrato. También si de pronto se tiene que cumplir con algunas normas ambientales, esto con el fin pues de también cumplir con toda la normatividad mediante la cual de pronto este contrato tenga que tener en cuenta. La ley 1150 de 2007 dice que se deben publicar estos estudios previos también en el SECO. También también se especifica que si el concurso es por mérito, no se publicará en detalle pues el análisis de los costos o cómo se calcularon los costos. Y si el contrato es por concesión, no se publica también el modelo financiero que se tuvo en cuenta pues en el momento de elaborar el tema de los costos. Sigue la importancia que tienen estos estudios previos. Pues ya la compañera Jacqueline nos decía pues que todo el tema de la planeación es muy importante en el sentido de que busca que realmente el Estado no vaya a hacer, pues, digámoslo de alguna manera, unas compras innecesarias. En el sentido de estos estudios previos, lo que buscan es que realmente haya una eficiencia y una eficacia en la utilización de los recursos y que realmente los servicios que se van a contratar sí sean los que se requieren o que cubran la necesidad que se está buscando cubrir por parte del Estado. De igual forma, pues tenemos como varios conceptos acerca del tema de la importancia de los estudios y los documentos previos. Por ejemplo, la Corte Constitucional en su sentencia C713 del 2009, entonces se refiere, por ejemplo, a la legitimidad del Estado Social de Derecho y su soberanía, que consisten desde la perspectiva de la actividad administrativa de la contratación, en que las entidades públicas se desarrollen, obras públicas que permitan al Estado con su función en términos de objetivos, siendo un posibilitador del desarrollo humano y social dentro de un control del territorio y salvaguardando obviamente los recursos naturales no renovables como base de la seguridad vital de la población y su perspectiva futura. Entonces, tenemos varios conceptos donde dice, sí debe tener en cuenta la contratación, hay unos estudios previos, pero debe tener una limitación y debe llegar a un alcance que abarque y que no vaya a comprometer o que vaya a deteriorar por ningún motivo ni la organización del Estado, y en este caso, por ejemplo, con este caso de la Corte, entonces nos dicen ni siquiera que comprometa los recursos naturales. También lo que se busca es que realmente esto sí corresponda a unas necesidades previamente identificadas, que estas necesidades hayan tenido una evaluación suficiente que lleve a concluir que realmente se deben de satisfacer y que realmente el servicio, la obra que se va a ejecutar, sí sea la que se requiere. También que hayan unos presupuestos anticipados, que se determine claramente cuáles son los costos que se va a obtener en estos bienes o servicios que se van a adquirir o las obras que se van a ejecutar. También se puede decir que es un pilar fundamental de la contratación, o sea, tener previamente cuáles son los estudios
tener estos estudios previos, tener también esta documentación previa, garantiza que se llegue realmente a una contratación de alguna manera pues objetiva, donde se está cumpliendo pues con los fines y que tiene en sí el Estado, que es cubrir las necesidades básicas o insatisfechas de la población. Bueno, también podemos decir que estos estudios deben responder a unos indicadores de gestión y de control. O sea, no es hacer estudios por hacer, sino que en estos mismos estudios también se debe determinar pues cómo se va a hacer la medición y el control de todo el tema de contratación. Esto de esta manera pues se está buscando y como se dice, se garantiza que lleguemos a una contratación objetiva. Bueno, ahora vamos a revisar o a explicar un poco acerca de la modalidad de contratación directa, lo cual podemos definir como esta contratación directa como aquella modalidad de selección que tiene la contratación estatal en Colombia, donde las entidades compradoras del Estado pueden celebrar contratos, ya sea con los particulares o con el mismo Estado. Este tipo de modalidad tiene algo en particular y es que selecciona a los contratistas en un procedimiento muy corto y en un procedimiento muy ágil que no exige el agotamiento, por ejemplo, de muchas etapas. Pero como se refiere esta modalidad, debe aplicarse a los principios de la contratación estatal y a la aplicabilidad de la selección objetiva. El hecho de que sea una contratación directa no quiere decir que yo no haga una contratación o un proceso de selección objetiva. Tiene que estar acorde este proceso de contratación con las necesidades de la entidad y obviamente las necesidades del Estado. Adicionalmente debe estar predecida por obviamente un estudio previo y un acto administrativo que justifique que la contratación reemplazaría el pliego de condiciones. Entonces, esto que permite que las entidades celebren contratos sin necesidad de hacer una convocatoria formal o de disponer de un número plural de propuestas. ¿Con qué? Con la finalidad de ahorrar uno tiempo en la adquisición de bienes y servicios, donde las entidades estatales conservan la potestad de escoger libremente a la persona, ya sea o natural o sea una persona jurídica, que ejecutará el objeto de cualquier contrato que se celebre. También podemos decir que esta modalidad de contratación directa es un mecanismo de selección de carácter excepcional, en virtud del cual las entidades públicas, en los casos expresa y tácitamente previstos en la ley 1150 del 2007, pueden celebrar contratos sin necesidad de realizar previamente un proceso de licitación pública o pueda realizar algún tipo de concurso mediante un trámite simplificado que sea abreviado, que sea ágil, que sea expedito y que obviamente deba cumplir con los principios que la ley dispone para este tipo de contratación. La contratación directa es un procedimiento que está arreglado, excepcional y de aplicación e interpretación restrictiva, al cual pueden acudir ya sean las entidades públicas para celebrar cualquier tipo de contrato en determinados eventos tipificados y que estén explícitos o tácitos en la ley y no precisa ni requiere de los formalismos y múltiples etapas y términos previstos por la licitación pública, por ejemplo, aun cuando debe cumplir con los principios que rigen la contratación pública. La contratación directa no quiere decir que exime lo que dice la ley, aplica igual, tiene una normatividad que está especificada en la ley y además también tiene unos estudios previos. Lo que diferencia de otro tipo de contrataciones es que es un proceso muy corto y quita muchas etapas. Dentro de los antecedentes pudiéramos decir que está el Código Fiscal Nacional en este tipo de contratación directa, está la Ley 110 de 1912, y aquí con esta ley se empieza como a dar forma a las distintas modalidades de contratación pública o del Estado, señalando entre otros, por ejemplo, el arrendamiento de bienes nacionales. Era un contrato, por ejemplo, que no podía llevarse a cabo sin licitación pública, como antecedente directo de la contratación estatal ya concebida como una actuación autónoma de la administración.
por ejemplo, en el decreto legislativo 550 de 1960, ¿qué se hace? Se desarrolla ampliamente la celebración de contratos administrativos entre la nación y los departamentos. Entonces aquí, por ejemplo, ya empezamos a ver la descentralización, o entre la nación y las demás entidades públicas interesadas en el servicio. Lo que actualmente se denomina también como convenios interadministrativos, una de las formas por la cual es procedente la contratación directa. Muy bien, como decía la compañera, pues la contratación directa tiene unas características y entre esas está pues que esta obedece a unas situaciones concretas. Podemos hablar que la contratación directa está restringida a tres elementos y son las urgencias manifiestas, los contratos de empréstito y también los contratos y convenios interinstitucionales. Este último, como decía la compañera, pues son dos cosas diferentes. Los contratos interinstitucionales, podemos hablar de que en este caso las dos entidades, una tiene una necesidad de un servicio, de una construcción o de un bien, que lo que sucede es que la otra simplemente le presta el servicio, ese es como su objeto, y a cambio de una contraprestación que le va a dar la otra. Diferente a lo que sucede en los convenios. En el convenio las dos entidades tienen un mismo fin, o sea, están buscando un mismo fin y se unen pues como para cumplir con esto y también tienen pues una sola finalidad que es lo que están buscando, es la diferencia que hay entre la contratación interinstitucional y el convenio interinstitucional. Pues la urgencia manifiesta, como lo dice, pues lo mismo obedece a una situación, a una calamidad, por decirlo así, a algo que se tiene que solucionar o resolver de forma inmediata, que no permite que pase por un proceso de selección o por todo el proceso habitual de contratación, entonces requiere que se haga de una manera pues rápida. Esto no quiere decir pues que no debe cumplir también con toda la normatividad que se tiene pues en términos de contratación, porque inclusive pues se dice que se presta mucho para el tema de la corrupción debido pues a que las entidades en esta contratación directa pueden de alguna manera decidir quién va a ser la persona que la va a ejecutar. Y si estamos hablando de una emergencia pues manifiesta, inclusive se presentan casos donde han declarado, porque esto se tiene que declarar previamente mediante un acto administrativo, y declaran la urgencia manifiesta cuando realmente no se ha justificado. O sea, esta urgencia manifiesta tiene que estar también muy bien soportada y justificada. Si bien se tiene que actuar de una manera rápida, también debe cumplir con unos criterios pues legales donde realmente se soporte el por qué se tiene que hacer esa obra, el por qué se tienen que cumplir estos bienes o por qué se tiene que hacer esta contratación directa a través de una urgencia manifiesta. Es como lo que se tiene. Ya pues también están de estos, se exceptúan lo que son los contratos de obra, el suministro y la prestación de servicios de evaluación. Antonio, yo creo que un ejemplo de esa urgencia manifiesta fue todo el tipo de contratación que se realizó a raíz del tema de la pandemia del COVID-19. Entonces, ¿qué empezaron las entidades de salud o el gobierno en ese momento? Nos toca contrarrestar el tema de la pandemia, disminuirla o controlarlo. Entonces empezaron a hacer contratos con IPS, con EPS, con laboratorios que venían de una forma, necesitaban una urgencia manifiesta para poder contrarrestar el tema del COVID y en este caso, por ejemplo, también con la vacunación. Totalmente de acuerdo, Jacqueline. Y pues obviamente por el tema de la pandemia se vinieron todas estas declaraciones que tuvieron de urgencia manifiesta, donde se tuvieron que actuar por parte de las administraciones, no solamente en el tema de salud, sino por ejemplo en el tema económico, en muchos temas sociales, porque pues la gente obviamente estaba sin recursos, no había forma de alguna manera solventar pues la parte económica. Entonces el Estado tenía que entrar allí a apoyar de alguna manera, a hacer algunos proyectos, a ejecutar algunos planes para poder de alguna manera pues mitigar toda esta problemática, y por eso se declararon muchas urgencias manifiestas durante la pandemia. No sé, De compañera, acuerdo. ya quiere agregar más esto en el tema de la contratación directa. Sí, en el tema de la urgencia manifiesta, no quiere decir que porque sea un contrato que se debe hacer de manera urgente, yo tenga que obviar, por ejemplo, estudios previos o todo el proceso que está regulado de la contratación. Entonces, por ejemplo, otro caso,
retomando el tema de la pandemia, el tema de las TICs, que debíamos llevar internet a todos los lugares, sobre todo a las zonas rurales, donde no se contaba con ese servicio y, por ejemplo, los niños necesitaban continuar con sus estudios para que no quedaran ahí como estancados. Entonces, ¿qué pasó? El hecho de que se tenga una urgencia manifiesta no quiere decir que yo omita los pasos más importantes en el tipo de la contratación. Así es, igualmente cumplir con toda la normatividad, porque durante el proceso de contratación se tiene que también garantizar la transparencia, todos los principios de contratación estatal, la responsabilidad también se tiene que garantizar durante todo este proceso, así sea como dice la compañera de urgencia, tiene que cumplir con todos los requisitos. Bueno, el otro tipo de contratación o de modelo es los contratos o convenios. Eh, Contratación de empréstitos. Entonces, su objeto principal, ¿cuál es? Proveer los recursos económicos en moneda ya sea nacional o ya sea extranjera a las entidades estatales contratantes con plazo superior a un año. Esto es importante. No puede ser inferior a un año, sino superior a un año para la celebración del contrato. Entonces, no se requiere de un acto administrativo de justificación y los estudios previos no son públicos. Entonces, en esta contratación de empréstitos, se rige por la estipulación de la ley 1150 del 2007, donde se detallan ahí como las características y como el objeto y el objetivo de este tipo de contratación de empréstitos. Yo diría como conclusión, Jacqueline, que el tema de los de los estudios y documentos previos son fundamentales en el tema de la contratación, pues ya lo decíamos antes, garantiza que realmente se tengan previamente pues ya estimados cuáles son los costos, cuáles son las necesidades que la entidad quiere cubrir de alguna manera y previamente también se tenga estimados también algunos requerimientos legales que se tienen, documentos que se necesitan, diseños, también permisos si se requieren. Diría pues que es fundamental el tema de los estudios previos en la contratación. De acuerdo. Vamos a pasar, Jacqueline, entonces al último punto que consiste en dar un ejemplo de contratación directa, lo que se nos estaba pues como solicitando también, buscando pues, tenemos un caso de un convenio interadministrativo que ya la compañera nos va a compartir ahí. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de un contrato. Entonces, en este caso, la parte inicial del contrato, pues vemos las personas que intervienen en el contrato. Entonces aparece el contratante, en este ejemplo es el municipio de Medellín, específicamente la Secretaría de Suministros y Servicios. Aparece como la identificación o el NID del contratante, aparece también el contratista, en este caso la Universidad Nacional de Colombia, el NID, aparecen los representantes legales con los números de cédula, importantísimo en este paso. Aparece el objeto. Y el objeto de los contratos siempre deben estar explícitos y deben estar contenidos en todos los contratos. En este caso, la consultoría para desarrollar la primera etapa del diseño del sistema municipal de cuidados con un enfoque de género y de derechos. El otro ítem que aparece es el valor del contrato. Debe aparecer, en este caso aparece un valor total que es por 310.924.370 pesos. Aparece ahí y hay una especificación aquí donde dice que está excluido del IVA por el tipo de contrato. El otro tema importante o que debe estar en el cabezado de los contratos es la duración del contrato. Los contratos en ningún momento, ya sea en un ente privado o en una entidad privada o en una entidad estatal, deben estar ilimitados. Siempre deben tener una duración. En este caso dice que son 137 días sin exceder la presente vigencia. Aparece como el encabezado entre las partes, como las partes interesadas del tipo de contrato, y aparece nuevamente aquí el objeto, pero más detallado. Entonces, dentro del objeto están como
todas las obligaciones que tienen las dos partes y lo que se va a desarrollar o cuál es el objeto del contrato. En este caso, es la consultoría para desarrollar la primera etapa del diseño del sistema municipal de cuidados con enfoque de género y de derecho. Si quieres, sigue Antonio aquí con esta segunda partecita también. Si vemos que el objeto está clasificado, por ejemplo, para este tipo de contrato, tiene varias cláusulas. Se ve claramente, podríamos decir pues que es un contrato, no un convenio. Como se puede observar, pues hay una necesidad clara de una entidad que requiere pues unos servicios y hay una entidad que es contratada para que supla estos servicios y también pues se tiene en el contrato un valor a cancelar por estos servicios. Esto nos dice pues, y como lo explicamos ahorita, que se trata de un contrato, más no un convenio. Listo. Bueno, también importante en este contrato la forma de pago, porque puede ser la forma de pago, se conviene o en con las dos partes interesadas, entonces explicar y ponerse de acuerdo cuál va a ser la forma o cómo va a ser la forma de pago. En este caso dice que el valor del contrato mediante 3 pagos parciales previa presentación de la respectiva factura o documento equivalente. Esto es muy importante. Para los pagos que se necesita una factura previamente legalizada, ¿no? Elaborada por el contratista y aprobada por el supervisor designado por la Secretaría de Suministros y Servicios. También dice, aquí detallan o anexan también cómo van a hacer en este caso son 3 pagos, entonces aquí especifican cuándo va a ser el primer pago, cuándo va a ser el segundo pago y cuándo el tercer pago. Aparecen también las fechas de la recepción de la facturación, que debe cumplir de acuerdo con las fechas de corte de cada entidad estatal, el recibido a satisfacción, porque no es solo ir a radicar la factura, sino se debe tener un acta de entrega a satisfacción o un recibido de satisfacción de que el contrato se está ejecutando o ya sea por las diferentes fases que tengan durante la ejecución o ya sea al finalizar, pero en este caso como son 3 pagos, entonces debieran aparecer 3 recibidos a satisfacción. También, sí, también compañera, pues ahí seguimos en la cláusula donde está la duración del contrato. Todo contrato debe contener pues o especificar cuál va a ser la duración, en qué fecha deben entregarse pues los servicios o la obra que se está realizando. Tenemos también el perfeccionamiento. Es importante también. Y en el octavo tenemos las obligaciones también del municipio. El contratante pues también se obliga a lo que son la realización de unos pagos, suministrarle pues en el caso de que se requiera dentro del contrato información o tipos de documentos para que el contratista pueda desarrollar el objeto del contrato. Listo. Yo creo que al final pues aparecen todos los detalles. Ahí está también las obligaciones pues del contratista, que obviamente también es pues una parte fundamental importante del contrato. Todo contrato debe especificar muy claro qué es lo que tiene que hacer el contratista, cada una de las actividades que debe desarrollar, también cómo debe entregar los servicios que va a prestar, cómo debe entregar los informes, hace parte para tener claridades y después de pronto no se preste pues como para malentendidos o no se cumpla con el contrato pues y no hay una forma de hacer cumplir al contratista porque no se especificó en el contrato. De acuerdo. En la cláusula 10ª, por ejemplo, de este contrato, dice el pago de los aportes. Es indispensable el pago, esto se refiere a la seguridad social o a todos los aportes de los empleados. Importantísimo porque también lo colocan en esta cláusula. Está también las garantías que se tienen con el cumplimiento de todas las obligaciones, entonces son como unos indicadores donde dice cuál es la calidad del servicio, la duración, el cumplimiento, los pagos de los salarios, las prestaciones sociales y las indemnizaciones laborales. Y aparece también reposición, restablecimiento o ampliación de la garantía del contratista. Y importantísimo en este ejemplo de contrato también aparecen las multas. Este es en caso de que haya una mora o un incumplimiento por cualquiera de las dos partes. Entonces hay un tema pecuniario acá.
Entonces, y aparece también la cláusula penal en este contrato. Y por último aparece la indemnidad, aparece la auditoría interna de las entidades públicas, las repercusiones laborales del contratista y la publicación. También debe tener una supervisión, una confidencialidad, debe tener la protección e información del personal y unas obligaciones contractuales asociadas a la gestión de los datos personales. También contiene una imputación de cargos. Dice pues que los gastos que demande la legalización del presente contrato estarán a cargo del contratista. Habla también de las repercusiones laborales. Dice que el contratista pues se obliga a título de contratista independiente. El municipio de Medellín en consecuencia no adquiere con él ni las personas que ocupe pues ningún tipo de vínculo laboral. Es importante también pues dentro del contrato especificar esto. Habla de la supervisión, de qué manera se va a realizar la supervisión de este contrato. Son pues como todos los elementos que hemos visto que dentro de la contratación son importantes a tener en cuenta, que deben de estar explícitamente anotados dentro del contrato. Habla de una cláusula de confidencialidad. Esto lo vemos pues habitualmente en todos los contratos. Esto consiste normalmente en que toda la información que adquiera el contratista en desarrollo pues del servicio que está prestando o la obra que está contratando, que sea de alguna manera delicada, que no debe pasar a terceros, el contratista debe garantizar pues como esa confidencialidad, ese cuidado y esa protección de esa información que es valiosa. Habla también de la liquidación, de la forma como se va a liquidar el contrato de acuerdo a la ley 1150. Habla también del paz y salvo. Después de que se termine el contrato, la entidad contratante deberá generar un paz y salvo por todo concepto, donde garantice y donde especifique que el contrato se cumplió en cabalidad. Una rendición de cuentas, se deben adjuntar unos documentos del contrato y se debe, importantísimo para finalizar en este ejemplo, firmarlo por las partes interesadas y la fecha en la que se firma el contrato. Pues este era como uno de los ejemplos que teníamos para compartirles con el fin de profundizar más el tema acerca de la contratación estatal y de los estudios previos. Así es, no sé compañera, pues si nos queda algo por fuera, decir pues que realmente es muy enriquecedor pues poder tener más conocimiento sobre el tema de los estudios previos, saber la importancia que tiene este elemento dentro de la contratación, de alguna manera pues la función que cumple, porque es una etapa inicial de la planeación, donde ya la entidad va a tener una claridad sobre cuáles son esas necesidades básicas que quiere satisfacer de la comunidad y también cómo va a seleccionar los contratistas, cuáles son los costos. Es una planeación de todos los servicios, obras y que quiere ejecutar la administración durante todo un año. Bien, pues yo creo que hemos terminado nuestra exposición. Muchas gracias a la profesora, Antonio y a todos los compañeros. Esperemos que de este ejercicio pues hayamos aprendido los diferentes conceptos que teníamos que compartirles en el tema de los contratos y de los convenios. Muy bien, muchas gracias.